Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la zona donde nos encontremos. Donde yo me encuentro son noches, porque son las 10:30 de la noche justo. O sea que por allí en Latinoamérica son las 3:30 de la tarde, día de preparación. Pero bueno, en este sitio donde yo me encuentro ya es Santo Sábado. Y hoy quiero compartir, para honra y gloria del Señor, y deseando que sea de bendición para cada uno de ustedes, un tema muy importante del cual poco se habla en las iglesias, y es la obra final de Cristo Jesús en el lugar santísimo, en el santuario celestial. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué hace por nosotros? Porque como movimiento, como adventistas del séptimo día, tenemos una preciosa doctrina que se llama el ministerio del santuario, donde está Cristo Jesús intercediendo por nosotros en la culminación del maravilloso y gran plan de redención. Está actuando como nuestro abogado defensor, nuestro divino intercesor y como nuestro gran sumo sacerdote. Y recordemos que hay unos libros que serán abiertos allí en el gran tribunal. Y la cuestión, el estudio de este asunto es que empezó un juicio investigativo o el juicio investigador en el año 1844, en el 22 de octubre. Y el texto bíblico con el que quiero empezar se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10. Después de que pasó la gran tribulación de la persecución de la Edad Media, la persecución papal del cuerno pequeño, entonces Daniel vio una visión que dice así, Daniel 7, 9 y 10 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de días se sentó, está hablando de Dios Padre, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura, su cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego y sus ruedas como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Aquí está hablando de los santos ángeles. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Con este maravilloso texto, y para compartir este sagrado tema que es muy importante para el tiempo que estamos viviendo, vamos a orar. Querido y amado Padre que estás en los cielos, gracias por Jesucristo nuestro Señor, que hizo un maravilloso y santo plan de redención para redimirnos a cada uno de nosotros. Claro, si aceptamos a Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida, porque Él vivió una vida santa y perfecta, y aún así dio su vida en la cruz del Calvario, ocupando mi lugar, nuestro lugar, por quebrantar tu santa ley. Gracias por la obra y la promesa del Espíritu Santo obrando en nuestra vida, para llevarnos al pleno conocimiento de tu palabra, de tu santidad, de tu voluntad. Por eso, en el nombre de Jesús, imploro por sus méritos que perdones mis pecados, que me limpie de todo mal, y que toques mis labios con el carbón de tu altar para ser digno de ser un instrumento al servicio del Espíritu Santo, y Él me use para compartir este tema tan importante. Señor, bendice a tu pueblo en este tu santo día. Hónranos con tu presencia, perdona nuestros pecados y úngenos con tu Santo Espíritu, y ayúdanos para dejar todo aquello que deshonre tu nombre, y así poder recibir de ti la santa unción. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ya hemos visto, el juicio investigador empezó en el año 1844, el 22 de octubre, al final de los 2300 días. Recordemos que hay una profecía que es dicta desde el año 457 hasta el año 1844, que es la culminación de los 2300 días proféticos. Entre ellos está el nacimiento de Jesús, el bautismo, el apedreamiento de Esteban, la ascensión de Cristo al cielo,
cuando está ministrando en el lugar santo y luego pasa en 1844 al lugar santísimo. Y entonces allí ocurre algo muy maravilloso, dice así: así se presentó la visión del profeta el día grande y solemne en que los caracteres y vidas de los hombres habrán de ser revistados ante el juez de toda la tierra, y en el que a todos los hombres se los recompensará conforme a sus obras. El anciano de días es Dios, el Padre. El salmista dice: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Romanos 2:6 y Salmo 92. Es el origen de todo ser y fuente de toda ley, quien debe presidir en el juicio. Y millares de millares y millones de millones de santos ángeles, como ministros y testigos, están presentes en ese gran tribunal. Pero no sé por qué mucho les da miedo estudiar estos temas. Si estos temas son para nuestro beneficio, es a nuestro favor, porque Satanás nos está acusando según Zacarías 3:4. Y el gran Jehová de los ejércitos, nuestro gran Salvador, pelea por nosotros, nos defiende, porque Él es el gran pastor, el que cuida de sus ovejas. Él nos defiende ante las acusaciones de Satanás ante el gran tribunal. Él es nuestro defensor, es nuestro abogado. He aquí, con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, o sea, delante del Padre, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Daniel 7:13 y 14. Si vamos un momentico, esta misma visión, este mismo pensamiento lo encontramos en el libro de Mateo 28:18, que dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso mismo está haciendo aquí. Cuando Jesús fue entronizado y que fue aceptado ese gran sacrificio por cada uno de nosotros, recibió plena potestad. Dice Hebreos 1:6, dice: adórenle todos los ángeles del cielo y todos los habitantes de la tierra. Está recibiendo Jesús la potestad, el dominio y la jerarquía que tuvo antes de encarnarse para redimirnos y rescatarnos de las garras de Satanás. La venida de Cristo descrita aquí no es la segunda venida a la tierra. Él va al anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra como mediador. Es esta venida y no su segunda venida a la tierra la que la profecía predijo que ocurriría al fin de los 2300 días, en 1844. Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí, en la presencia de Dios, da inicio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre. Cumplir la obra del juicio investigador y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a sus beneficios. O sea, los beneficiados somos nosotros. No tenemos por qué tener miedo de estudiar este tema porque es a nuestro favor, es a nuestro beneficio. Claro, también es cierto que Él no aboga por nadie que no le haya encomendado su vida a Él. Vamos un momentico al libro de Hebreos 7:25. Porque todo lo que estoy compartiendo está en la Biblia. Esto no es un invento del hombre, está en la Biblia. Hebreos 7:25. Mire qué maravillosa promesa tenemos allí. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, siempre está intercediendo por nosotros cuando nosotros reconocemos que Jesús es mi Salvador, mi Rey y Señor. Debemos reconocerlo y debemos estudiar
para tomar el voto bautismal en público y decir, dejo el mundo y sigo a Cristo. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Y Dios promete gracia y poder para vencer todos aquellos malos rasgos de carácter. Entonces no tenemos por qué sentir miedo al estudiar estos temas tan maravillosos. Son temas actuales, son verdades presentes. Hay gente que no le gusta, pero es que si está escrito en la palabra de Dios hay que compartirlos, y más aún cuando vemos que aquel día se acerca. Cristo viene pronto, su venida es inminente y debemos prepararnos. Y cada uno de nosotros tiene un deber para con el cielo, porque Él nos nombró comisionarios de compartir estas hermosas verdades con aquellos que aún no las conocen. Porque en la iglesia hay muchas personas que no conocen estas verdades. ¿Por qué? Porque no se les predica, no se le habla de que estamos en un juicio investigador, que Cristo viene pronto y que debemos estar preparados. Bueno, y la pregunta es, ¿qué casos se considerarán allí en el juicio investigador? O sea, nosotros que hemos aceptado a Jesús como Salvador y Señor a través del bautismo por inmersión, entonces Jesús empieza a interceder por ti, a defendernos ante el trono de la gracia, porque Satanás nos acusa y Jesús nos defiende. Pero hay que tener un momento cada día de decirle, Señor, a pesar de mis problemas y mis flaquezas, aquí estoy. Toma mi vida, haz la tuya nada más, y este pobre corazón, y tu trono en él tendrás. Son promesas que están ahí, hay que reclamarlas, y le dice, Señor, a pesar de mis flaquezas, aquí estoy. Sigo confiando en que tú cumplirás tus propósitos en mí, que en este día toda mi obra sea hecha en ti. Haz de mí lo que debo ser. Toma mi voluntad y haz la tuya nada más. Y Él es el único que puede llenarnos de esa gracia para vencer. Y decirle, Señor, hazme dispuesto para estar dispuesto, y que tu gracia me sea suficiente para cumplir los propósitos que usted tiene para mí. Y eso solamente lo podemos hacer por la gracia prometida del cielo, que es la obra del Espíritu Santo en mi vida. Hay un capítulo maravilloso que está en el libro de Romanos capítulo 8 y dice, y empieza así, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando nuestra vida es guiada por el Espíritu de Dios, entonces somos llamados hijos e hijas de Dios. Es más, cuando eso sucede, como no sé orar, el Espíritu Santo intercede por cada uno de nosotros con gemidos indecibles para mostrarnos qué debemos pedir, no lo que a mí me parece, sino lo que Dios desea darnos para la edificación del carácter a imagen y semejanza suya. Romanos 8:26. Entonces, ¿qué casos se decidirán allí? En el ritual típico, solo quienes, en el ritual típico, para poder entender esta obra debemos ir al libro de Éxodo, capítulo 25 al 40, y mirar qué se hacía en el santuario terrenal. Todo era allí una simbología, sombra y figura de lo que Jesús está haciendo ahora por nosotros en el lugar santísimo, en los atrios celestiales. Y para entender ese tema, también debemos de ir al libro de Hebreos capítulo 7, 8, 9 y 10. Ahí se abre un panorama de la maravillosa manifestación de la obra de Cristo Jesús por cada uno de nosotros. En el ritual típico, solo quienes se habían presentado ante Dios con confesión y arrepentimiento y cuyos pecados fueron llevados al santuario a través de la sangre de la ofrenda por el pecado, tenían parte en el servicio del día de la expiación. De modo que en el gran día de la expiación final y del juicio investigador, los únicos casos considerados son los de quienes profesaron ser el pueblo de Dios. Aquí hay algo importante. No es solamente profesar, sino vivir esa fe. Vivir esa fe. Dice Santiago 4:17, el que sabe hacer el bien y no lo hace, peca.
Y hay algo aquí muy importante que juega un papel trascendental y es la observancia del Santo Sábado. El Santo Sábado juega un papel importante en la historia final de la historia de esta tierra. Y tú y yo, si hemos consagrado nuestra vida a Dios, tengamos mucho cuidado cómo estamos observando el sábado, porque eso juega un papel muy importante. Y muy pronto van a llegar el gran tiempo de angustia. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para eso? ¿Estás preparada tú? ¿Estás preparado? ¿Estoy preparado yo? Debemos consagrarnos hoy más que nunca para que el Espíritu de Dios nos conceda sabiduría, discernimiento, claridad de pensamiento y palabras sabias para saber dar testimonio de la fe que profesamos. El juicio de los impíos es obra distinta y separada y se verificará en una fecha posterior. Esto es al final de los 1000 días. Así como el pueblo de Dios está siendo investigado y los santos ángeles están allí rodeando el trono de Dios, fiscalizando de que todo se haga con el debido orden, y no es porque no lo haya, sino que Dios quiere que los ángeles sepan cómo Él ha manejado la situación del pecado y los pecadores. Entonces Él está allí y están verificando. Ahora bien, cuando el pueblo de Dios sea redimido y llevado a las otras celestiales, habrá otro juicio para los impíos, para los que no aceptan a Jesús como Salvador y Señor, que no guardan sus mandamientos, que siguen pisoteando la verdad del Santo Sábado, aunque lo saben, se las pasan de listos, y para Dios no queda nada en secreto. Él todo lo sabe. Y Él sabe que muchas veces no hacemos observancia y obediencia porque nos da miedo del ser humano. Le tenemos más miedo al hombre que a Dios. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice Hebreos 10:31. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay un cuentico por ahí. No, yo hago lo que dicen los líderes. No. Me da mucha pena contigo, pero según el libro de Ezequiel, capítulo 3, y capítulo 18, cada uno es responsable de la luz que ha recibido. Tú y yo somos responsables. Aquí no nos va a salvar ni un pastor, ni un presidente de unión, ni uno de la conferencia general, nada. Tú y yo somos responsables de la luz que hemos recibido porque para eso tenemos el sagrado libro, la palabra de Dios, para estudiarla, meditarla, reflexionarla y decidir. Cada uno es responsable. Nadie salva a nadie, solamente Cristo Jesús. Puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el único modelo a seguir. Ningún pastor, ningún líder espiritual. El modelo perfecto se llama Cristo Jesús. Y lo dijo en el Antiguo Testamento también, Isaías 45:22. Miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, dice Jehová. La mayor necesidad del cielo es darte vida y en abundancia. Pero debemos aceptar lo que dice la palabra de Dios, así dice Jehová. No vivir por me dijeron, me comentaron. Eso no sirve. Si queremos tener una vida bien fundamentada, una fe bien arraigada, debemos estudiar la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Y estos temas actuales de la verdad presente debemos estudiarlos, aunque a muchos no nos guste. Porque nos dice unas preciosas verdades y nos llama a abandonar el pecado si queremos recibir el don celestial, el refrigerio, la unción del Santo Espíritu, la lluvia tardía. Ha llegado el tiempo de comenzar el juicio por la casa de Dios, pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrán los que no creen en el Evangelio de Dios? Primera de Pedro 4:17. Hay gente que uno le habla de estos temas y se ríen. Y nos dicen alarmistas, que eso lo estamos escuchando hace tiempo y todo sigue igual. Pero lo que no se enteran es que por estar entretenidos viendo el Mundial, por estar viendo la Fórmula 1, por estar viendo las motos, se les olvida de que hay algo en el exterior que se está moviendo. Las guerras, los conflictos, las hambres, las codicias, el orgullo, tanta vanidad.
Satanás sabe muy bien cómo entretener la mente del ser humano, y más aún de aquellos que hemos aceptado la verdad del Evangelio eterno que es Cristo Jesús nuestro Señor. Sabe muy bien cómo enredarnos. Hay que tener también mucho cuidado con esos predicadores carismáticos que hay en las redes sociales. Hay predicadores, muy buenos, que están al servicio del Señor y predican la verdad sin tergiversarla, tal cual como está en la palabra de Dios. Pero les recomiendo, le animo en el nombre de Jesucristo, estudia por tu propia cuenta la palabra de Dios. Estúdiala con oración. Dios da sabiduría, da entendimiento y claridad de pensamiento cuando le buscamos de corazón. Él es el que da la inteligencia y da la sabiduría. En los libros, oiga, recordemos que hay varios libros. Muchas veces no nos hablan sino el libro de la vida, pero hay varios libros. Hay libros de memorias, el libro de la vida, un libro que muestra las obras que hemos hecho, las que no hemos hecho, los pecados ocultos. Todo tiene un libro y hay un estricto orden. Por eso, este servidor, para honra y gloria a Dios, voy a compartir desde aquí hasta el final temas que muestran la realidad de nuestra vida actual y futura. Depende de ti cuál es la decisión que vas a tomar. Porque hay verdades que están escritas en la palabra de Dios, que no las predican en la iglesia. Estudian en la palabra, que ahí está en la Biblia. Libro de Daniel, libro de Apocalipsis. Ahí está. No hay por qué tener miedo de estudiar estos temas, porque son cartas de amor para ti, porque Cristo te ama y desea darte vida y vida en abundancia. Los libros de registros del cielo, en los cuales están consignados los nombres y los hechos de los hombres, determinarán los fallos del juicio. El profeta Daniel dice, el juez se sentó y los libros, no dice libro, dice libros, fueron abiertos. El revelador, al describir la escena, agrega, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 20:12. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que alguna vez entraron en el servicio de Dios. Jesús pidió a sus discípulos, regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los libros del cielo. Esto es interesante porque muchos de nosotros nos creemos la divina papaya porque nuestros nombres están escritos en el libro de la iglesia, porque vamos bien bonitos, hacemos buenos programas, pero se nos olvida que eso no es suficiente. ¿Cómo está mi mente? ¿Mi mente está actuando por amor a Cristo o por enorgullecerme porque el Señor me ha dado conocimiento y quiero pisotear a los demás con el conocimiento que Dios me ha dado? Debemos de ser mansos y humildes de corazón con el conocimiento que Dios nos dio, porque nadie es más que nadie. Dice la Biblia que nadie es santo en la tierra, solamente uno, Dios. Entonces debemos tener mucho cuidado en estas cosas, escudriñar que lo que estamos haciendo lo hacemos por amor al gran Maestro, Cristo Jesús. Pablo habla de sus fieles compañeros de trabajo, cuyos nombres están en el libro de la vida. Es necesario que nuestros nombres estén en comunión con el cielo para que nuestros nombres permanezcan en el libro de la vida. Puede que nos borren del libro de la iglesia, pero si estamos en el libro del cielo, la victoria es segura, porque ante todo tenemos que ser fieles y leales a aquel que dio la vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Pablo habla de sus fieles compañeros de trabajo, cuyos nombres están en el libro de la vida. Daniel, al vislumbrar un tiempo de angustia, cual nunca fue, declara que el pueblo de Dios será liberado. Es decir, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Y el revelador dice que solo entrarán en la ciudad de Dios
a aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Lucas 10:20, Filipenses 4:3 y Daniel 12:1. Apocalipsis 21:27. Estos textos no los relato, no los leo porque tú debes leer tu propia Biblia. No debes quedarte solamente con lo que escuchas, debes escudriñar la palabra y probar si lo que este servidor te dice es verdad o es mentira. Y es un principio y hay que llevarlo a la práctica. Hechos 17:11. Habla de los bereanos que no solamente escuchaban, sino que escudriñaban la palabra para saber si lo que Pablo les enseñaba era verdad o era mentira. A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a la palabra es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Y primera de Juan 4:1 dice, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas y muchos falsos maestros han salido por el mundo. Y lo más triste es que están dentro del pueblo de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con las enseñanzas que recibimos. Y no es un invento de este servidor, está en la Biblia. La Biblia nos dice que debemos ser sabios y prudentes. Y dice también el Señor, mirad que nadie os engañe, velad y orad, para que no entréis en tentación. Eso dice la Biblia. Delante de Dios está escrito un libro de memoria, en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y los que piensan en su nombre. Malaquías 3:16. Sus palabras de fe, sus actos de amor están registrados en el cielo. A esto se refiere Nehemías cuando dice, acuérdate de mí por esto, Dios mío, no borres las obras de piedad que yo hice por la casa de mi Dios. Nehemías 13:14. Cuando tenemos confianza con Dios y somos sus amigos, entonces nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro y clamar a Dios, Señor, ten misericordia de mí. Recuerda, usted que es un Dios piadoso, misericordioso, recuerda que soy hijo tuyo, imperfecto, lleno de falencias, pero creo que tú eres el Todopoderoso que puede transformar mi vida y capacitarme para ser sellado para el reino de los cielos. Son promesas que están ahí en la palabra de Dios. Pero si no estudiamos, esperamos que todos nos lo digan, pues no vamos a recibir la información que la Biblia tiene para nosotros. Es muy importante estudiar la Biblia con la bendición del Espíritu de Dios. Sus palabras, las de Nehemías, de fe, sus actos de amor están registrados en el cielo. A esto se refiere Nehemías cuando dice, acuérdate de mí, por esto Dios no borre las obras de piedad que yo hice por la casa de mi Dios. En el libro de memoria de Dios está inmortalizado todo acto de justicia. Está registrada fielmente toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión expresada. Si escucha, toda palabra de tierna compasión expresada. Oye, hermano, por casualidad, ¿cuál es el comportamiento tuyo con tu hermano? Con tu hermana, ¿le expresas ese amor, esa gracia, ese anhelo de estar en comunión con Dios y con los que te rodean? ¿Eres amable con tu hermano, con tu hermana, o lo miras con desprecio? Uy, ahí llegó esta chusma. ¿Cómo es tu comportamiento con tu hermano, con tu hermana? Porque aquí está diciendo que hay un libro donde está consignada toda palabra de tierna compasión, expresada al prójimo. ¿Cómo somos nosotros entre hermanos? ¿Nos queremos o nos odiamos? Porque eso también queda registrado en los libros del cielo. Porque en esta tierra nadie es santo, todos tenemos una lucha. Nadie es santo, nuestro deber es rogar y clamar a Dios los unos por los otros. Eso está en la palabra de Dios también, dice, fortaleceos en el Señor los unos por los otros, rogad los unos por los otros, y animaos los unos por los otros en el temor de Dios. Eso lo dice la Biblia a través del apóstol Pablo. Y está consignado todo acto de sacrificio, todo padecimiento y pesar, sufrido por causa de Cristo,
El salmista dice, tú cuentas los pasos de mi vida, errante. Pon mis lágrimas en tu reduma. ¿No están en tu libro? Salmo 56, 8. También hay un registro de los pecados de los hombres, pues que Dios traerá toda obra a juicio, justamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12, 14. Esto no es un invento de este servidor, eso está en la Biblia. Hay muchas veces que no actuamos porque no queremos incomodar a otra persona. No predicamos estos mensajes porque no, es que no podemos incomodar a los hermanos de la iglesia. Es más, hay partes donde prohíben hablar de estos temas. No podemos incomodar a la iglesia porque nos van los hermanos y las visitas. Pero yo tengo entendido, entiendo y comprendo que hay que predicar estos mensajes porque es el último mensaje de misericordia de Dios para un pueblo que perece en la oscuridad. Esto es luz, es esperanza, es fe, es gozo, son promesas de que Dios vela por aquellos que lo aceptan como Salvador y Señor. No hay por qué tener miedo, no hay por qué tener temor. Aún las cosas secretas serán traídas a cuenta. Dice el Salvador, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Oye, de toda palabra ociosa que sale de la boca, yo me pregunto, ¿puede el mundo ver a Jesús en mí? ¿Pueden mis hermanos ver a Jesús en mí? ¿Puede otra persona ver a Jesús en tu comportamiento, en tus expresiones, en tus ademanes, en tu forma de tratar a tu hermano o a tu hermana? ¿Reflejamos el carácter, la humildad y el tierno amor de Jesús con los que nos rodean? Piénsalo muy bien porque eso juega un papel muy importante. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 36 y 37. Los propósitos y motivos secretos aparecen en el registro infalible, pues Dios sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. 1 Corintios 4, 5. He aquí que esto está escrito delante de mí. Vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice Jehová. Todo está ante mi presencia. Isaías 65, 6 y 7. El juicio investigador es a nuestro beneficio, pero debemos entregar todo, todo a la facultad de aquel que se compromete a salvarnos, a interceder por nosotros, pero debemos ser fieles y leales a Él. La palabra del Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Él dice en su palabra, yo soy el Señor del sábado. Entonces debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. La obra de cada persona pasa bajo la mirada de Dios y es registrada como fiel o infiel. En los libros del cielo, frente a cada nombre está anotado, con terrible exactitud, toda mala palabra, todo acto egoísta, todo deber incumplido y todo pecado secreto junto con todo disimulo astuto. Las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos malgastados, las oportunidades no aprovechadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue anotado por el ángel registrador. Muchas veces nosotros le hacemos la vida imposible a los hermanos, difamándolos, hablando mal de ellos en todas partes, aún entre nosotros mismos, entre los mismos hermanos. Y eso está anotado en el libro del cielo, libros de memorias del Señor. Si queremos recibir la unción del Santo Espíritu, hay que confesar nuestros pecados ante Dios y ponernos en comunión con las personas a las cuales hemos difamado, las hemos mirado con desprecio, como si nosotros fuésemos los santos y ellos las lepras de la iglesia. Aquí nadie es santo, no hay justo ni aun uno, dice la palabra del Señor.
Hay que tener mucho cuidado con eso. La ley de Dios es la norma por la cual se hace el juicio investigador. La ley de Dios es la regla por la cual serán probados los caracteres y las vidas de los hombres en el juicio. Dice el sabio: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la suma del deber humano, pues Dios traerá toda obra a juicio. Y el apóstol Santiago amonesta a sus hermanos: así hablad y así haced, como hombres que van a ser juzgados por la ley de la libertad. Eclesiastés 12, 13, 14, Santiago 2, 12. Los que en el juicio serán tenidos por dignos tendrán parte en la resurrección de los justos. Jesús dijo: los que serán tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo venidero y la resurrección de entre los muertos son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Lucas 20, 35, 36. Y además declara que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Juan 5, 29. Los justos muertos no serán resucitados hasta después del juicio, en el cual habrán sido considerados dignos de la resurrección de vida. De esto se deduce que no estarán presentes en persona ante el tribunal, cuando sus registros sean examinados y sus causas falladas. No estaremos presentes, pero está el registro infalible de los ángeles, puestos al servicio de Dios en el trono celestial que se llaman los libros de registros, de los pecados confesados, de las obras hechas, de las miradas oprobiosas, de las injusticias, de la obra que hemos hecho por amor a Jesús, la obra que hemos descuidado. Todo está escrito en el libro del cielo. Entonces no nos creamos más que los demás, porque todos estamos en una lucha terrible. Estamos en un tiempo donde el tiempo que vamos a dedicar por las trivialidades de este mundo, debiéramos dedicarlo al estudio de la palabra de Dios y el espíritu de profecía, porque Dios se goza con los que le aman y le buscan de corazón. Jesús es el abogado. Jesús es nuestro abogado. Él nos defiende, Él intercede por nosotros. Él nos reclama como suyos. Claro, cuando nosotros hacemos todo de nuestra parte para estar en comunión con Él. Estudiando la Biblia, clamando a Él que nos siga defendiendo, que siga siendo nuestro divino intercesor, que siga abogando, que siga intercediendo como nuestro gran sumo sacerdote, como nuestro hermano mayor, aquel que dio su vida para que tú y yo tengamos vida, que nos conceda esa gracia para vencer y ese don maravilloso de estar dispuestos y obedecer, hacer la obra que Él nos encomendó, que es llevar este conocimiento a aquellos que no la conocen. Y eso está en la Biblia. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto es una promesa para los que andamos en el camino del Señor y nos equivocamos, tropezamos, caemos. Dice Juan, el discípulo del amor: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y el 1:9 de Primera de Juan dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Son promesas maravillosas para ti y para mí, pero debemos someternos a la autoridad del Espíritu Santo para que Él nos guíe y que nuestra voluntad esté sometida a la suya, porque Él sí sabe verdaderamente conducirnos para ser verdaderos hijos de Dios. Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios. Ya vive siempre para interceder por ellos, o sea, por nosotros. Eso está en Hebreos 9:24 y 7:25. A medida que los libros de registro se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él, empezando con los que vivieron primero en la tierra.
Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y nombres rechazados. Cuando alguien tenga en los libros de registros pecados de los cuales no se arrepintió y no fueron perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida y el registro de sus buenas obras serán borrados del libro de memoria del cielo. El Señor declara a Moisés: al que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. Éxodo 32:33. Y el profeta Ezequiel dice: si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, ninguna de las justicias que hizo serán tenidas en cuenta. Clarito está en la palabra de Dios. No juguemos con la gracia de Dios. Y no pensemos porque Dios nos ha dado libertad, hagamos de ella un libertinaje y hacer lo que nos da la gana. La gracia de Dios es suficiente, pero debemos ser fieles y leales, íntegros, sinceros de corazón. Es tiempo de volver los ojos a Dios. Es tiempo de buscarlo de corazón. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de clamar a Dios que nos conceda esa gracia y ese poder para vencer todos aquellos malos rasgos de carácter. Es tiempo de decirle: Espíritu Santo, usted que fue enviado del cielo para cumplir una gran misión, obra en mí, transfórmame y úsame según su santa y divina voluntad para que toda mi obra sea hecha en ti, para la gloria de Dios Padre. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y por medio de la fe reclamen la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán considerados dignos de la vida eterna. ¡Qué hermosa promesa! ¡Qué hermosa promesa nos hace el Señor aquí! Que seamos dignos de la vida eterna porque la justicia, nuestra única justicia, es la de Cristo Jesús. Y cuando lo aceptamos a Él como Salvador y Señor, su justicia nos es imputada e impartida para vivir el día a día con la obra y la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Señor declara a través del profeta Isaías: Yo soy aquel que borro tus transgresiones a causa de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Isaías 43:25. Jesús dijo: el que venciere será vestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Apocalipsis 3:5, Mateo 10:32 y 33. Querido hermano, querida hermana, este es el tema que quería compartir iniciando este santo sábado, donde Dios está interesado por santificarte, por limpiarte, purificarte y ponerte el sello celestial, que es el carácter de Cristo Jesús en nuestra mente, en nuestro corazón, y seamos un fiel reflejo de aquel que tanto nos amó, que estuvo dispuesto a dar su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Ven a Cristo, ve sin tardar. No nos dé miedo dar testimonio de la fe que profesamos, porque ya lo acabamos de leer, está en la palabra de Dios. Cuando hacemos eso, Dios se glorifica en nuestras vidas. No tengamos miedo de predicar la verdad presente, porque es palabra de Dios. Y si predicamos la palabra de Dios, Dios se compromete a guardarnos y a protegernos, porque hacemos su voluntad. Que Dios cumpla sus propósitos en ti. Y tú permite que Dios pueda transformarte, capacitarte y llegar al ideal perfecto. Si no has hecho comunión con Cristo, búscalo. Y haz un pacto con Él. Y entrégale tu vida a Él. Y verá que Dios transforma tu vida, como ha transformado la de muchos seres humanos, entre ellas la mía. Ahí estamos en el camino de la transformación. Lo importante es
saber que Dios tiene una promesa maravillosa para ti y que en el santo sábado Dios puede hacer un milagro maravilloso. Porque si tú lees los evangelios, allí se registran las grandes obras del Divino Maestro en el santo sábado. Mi deseo de oración es, estudia la Biblia, no te quedes solamente escuchando, escudriña la palabra de Dios, medítala, reflexiona y toma una decisión, porque la decisión es para vida o para muerte, tú decides. Dios quiere darte vida, el enemigo te da muerte eterna. Entonces no nos creamos autosuficientes, escuchemos, velemos y oremos, porque Cristo viene pronto. Te animo a estudiar la palabra de Dios, no solamente escuches, escudriña la palabra. Y te animo, si te gusta este tema o no te gusta, compártelo con alguien que le pueda gustar, le pueda interesar. Porque hay personas que no saben estas verdades, pero están escritas en la palabra de Dios. No le he argumentado nada de mi autoría, todo está en la palabra de Dios. Mi deseo de oración es que tengas un feliz día de Santo Sábado. Gózate en este día en la presencia del Señor y recuerda que el sábado, dice la Biblia, de puesta a puesta. No de las 10 a las 11:30 de la mañana o de 11:30 a 1 de la tarde. No, es de puesta del sol el viernes a puesta del sol el sábado. Tú decides, la Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice, hay que obedecer. Dios te bendiga y hasta otra oportunidad.